corazón, güey. Bríndele fuerte aplauso al Señor. Fuerte a Él que se lo merece. A Él sea la gloria y la honra. A Él no hay otro Dios. Pueden tomar asiento. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Riverrín. De verdad que es un gusto que esté aquí en la casa de Dios para adorarlo a Él. Amén. Porque para eso nosotros venimos acá, para adorarlo. Sea lo que sea que hagamos aquí, tenemos que adorarlo con lo que hacemos. Amén. El tema de hoy es Dios habita en medio de la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. ¿Dónde habita Dios? En medio de nuestra alabanza. Y vamos a la palabra. Quiero enseñarte varias cosas, puntos sobre eso. Éxodo 25, 8. Éxodo 25, 8. Dice: y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Quién tenía que hacer el santuario? Nosotros. Nosotros tenemos que edificar un santuario, un lugar para que Dios pueda habitar. Porque en el santuario se presentaban ofrendas. Era allí en que se presentaban las ofrendas. Pero ¿quién era el que se tenía que encargar de hacerlo? Nosotros. Yo tengo que hacer el santuario. Yo tengo que edificar eso para que Dios pueda habitar en nosotros. Para que Él pueda habitar. Si yo no hago el sacrificio, no puede moverse Dios. No puede perdonar Dios los pecados. El deseo de Dios es habitar con nosotros. Ese es el deseo de Dios. Desde el principio, Dios ha querido habitar con nosotros. Ha querido estar con nosotros desde el principio. Es habitar. Pero por eso es a través de la alabanza. Él habita, ¿dónde? En medio de la alabanza. Él habita, es en el medio de que tú le puedas alabar a Él. Amén. ¿Qué es alabanza? Es un acto de reconocer. ¿Qué tengo que yo? Reconocer, exaltar, celebrar su grandeza. Yo tengo que celebrar la grandeza de Dios. Amor y obra maravillosa. Expresando gratitud y admiración. Significa reconocer quién es Él. ¿Quién es Él? Y sus atributos: santidad, poder y amor. Significa es reconocer los atributos de Él. Reconocer quién es Él. Alabarlo por lo que Él es. Bendecir su nombre por lo que Él es. Para que Él pueda habitar. Porque Dios está en todos los lugares, pero no se manifiesta en todos los lugares. Dice, en hebreo existen varias palabras para alabanza y cada una revela una dimensión distinta. Número 1, Alá, donde proviene aleluya. Significa celebrar, expresar con gozo. ¿Qué significa expresar con gozo? Número 2, Shaddai, extender las manos en reconocimiento. Por eso cuando alabamos tenemos que extender nuestras manos
para reconocerle a Él como Dios. Dice, toda acción de gracia anticipada, agradecer antes de ver tu milagro. Y número 4, Shetila, con canto espontáneo inspirado por el Espíritu Santo. Canto inspirado por el Espíritu Santo. Cuando hay veces Dios permite eso, inspirado es por el Espíritu Santo. Amén. En Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuántas veces yo tengo que ofrecerle a Dios alabanza? Siempre. ¿Es cuando tenga ganas, cuando me sienta bien? No, siempre yo tengo que expresar mi alabanza a Él. Siempre. Siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza. Por medio del sacrificio de alabanza. Porque muchas veces alabar a Dios hay que sacrificarnos. Muchas veces no queremos ni venir. Y hay que sacrificarnos. ¿O no? Porque ahorita hay calor, hay sol. Y hay que sacrificarse para alabar. Y no solamente es que cuando llegamos acá, nosotros también tenemos que sacrificarnos. Porque hay tantas cosas que llegan a nosotros, tantas distracciones que llegan a nosotros, que nosotros tenemos que sacrificarnos todo eso para adorar y alabar a Él, reconocer su nombre, levantar nuestras manos, esperando a Él. Porque cuando tenemos que alabarlo a Él, siempre. Usted tiene que venir para acá, es alabar a Dios, no es chismear con el vecino. Es alabarle para que Él pueda moverse, Él pueda habitar allí. Dice en Salmos 22:3, Salmo 22:3 dice, pues tú eres como santo. Es una característica de Dios, es santo. Hay que alabarlo. Dice, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Tú que habitas en medio de la alabanza de Israel, de su pueblo, de nosotros. Él habita cuando nosotros lo alabamos. Él es allí donde se va a glorificar. Es cuando yo lo alabo. Cuando yo me rindo ante Él, Él es el que va a hacer presente. Alabar. La alabanza comienza reconociendo que es Dios. Reconociendo que Él es Dios y no lo que sentimos. Porque muchas veces lo que sentimos no es lo que Dios quiere. Hay que igual alabarlo. Primer principio espiritual, Dios habita, no visita. Habita implica permanencia. ¿Qué implica? Que Él va a permanecer, no que va a visitar. Que Él permanece, habita, hace ahí un hábitat, su casa, su morada. No es una visita ocasional. No es la visita de tu amigo, de tu compañero, de tu vecino, no. Es que Él va a habitar allí. No es una manifestación momentánea. Es su residencia espiritual. Es su residencia espiritual. Número 2, la alabanza cambia la atmósfera. Vamos a 1 de Samuel. La alabanza cambia. La atmósfera espiritual la cambia. Y vamos a ver cómo sucede esto, para que nosotros podamos aprender y aplicarlo. Dice, 1 de Samuel 16:23. 1 de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, ¿qué había?
un espíritu malo que estaba atormentando a Saúl. Estaba la atmósfera como pesada, porque había un espíritu malo, un espíritu inmundo. Usted no ha llegado a lugares donde se siente así. La atmósfera pesada, el ambiente pesado. Es más, ha llegado a restaurantes donde no se siente igual. Se siente raro por lo que está allí, por lo que está gobernando allí. Y en ese lugar estaban gobernando, es un espíritu malvado, enviado por Dios a Saúl. Dice que venía sobre Saúl. David, ¿qué hacía? Tocaba el arpa. ¿Qué hacía David? Tocaba el arpa, alababa a Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando cambia eso, dice, y tocaba el arpa, y tocaba con sus manos. Y Saúl tenía alivio. Cuando David cambiaba la atmósfera, que estaba pesada, súper pesada, cuando él alababa a Dios, cuando él adoraba, esa atmósfera se iba, cambiaba todo. Lo que estaba antes pesado, eso se iba. El espíritu inmundo ahí se iba. El espíritu malo se iba y dejaba libre a Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos esa atmósfera en nuestras casas, en nuestro trabajo, y no adoramos. Y queremos que cambie la atmósfera, pero si yo no adoro. Queremos que cambie la atmósfera en la iglesia, pero si yo no adoro. Queremos que cambie la atmósfera en mi casa, pero si yo no adoro, no alabo a Dios, el espíritu inmundo va a seguir allí, el espíritu malo va a seguir allí. Amén, dice. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué hacía? Se apartaba. ¿Por qué se apartaba? Por David. Por la adoración de David. Por alabar a Dios. Por bendecir su nombre. Eso es lo que pasa. Que se van los espíritus malvados. El espíritu perverso no puede estar con las tinieblas, con la luz. No puede. Porque David era ungido de Dios. No puedes estar. Y somos ungidos todos porque somos ungidos. Amén, dice. La atmósfera que estaba pesada por el espíritu malo, la adoración cambió cuando adoraron. La adoración trae paz donde hay tormenta. La adoración trae paz, porque como estaba Saúl, atormentado, angustiado. Pero cuando David adoró, exaltó a Dios, los espíritus lo dejaron y tuvo paz. Otro ejemplo, en Hechos 16:24. Hechos 16:24. De cómo cambia también la atmósfera. Dice, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Eso eran Pablo y Sila. ¿Estaban dónde? ¿Dónde estaban? En la cárcel estaban. No solamente en la cárcel, sino en el lugar más oscuro, más abajo, donde todo estaba pesado. Porque en la oscuridad, ¿cómo se siente? ¿Pesado o no? Cuando usted va a esos sitios, eso se siente pesado. ¿Cómo se siente la isla de la cárcel? ¿Un ambiente agradable? No. ¿Un ambiente espiritual para adorar a Dios? No. Eso es pesado. Lo que se siente ir a la cárcel. El que ha ido se ha dado cuenta. O se siente para adorar a Dios. ¿Hay un hambre así para adorar? No. Hay algo pesado allí. Hay un mundo espiritual pesado. Dicen, pero, entonces ellos, ¿qué hicieron? Miren, pero a la medianoche,
orando Pablo y Silas, cantando, alabando a Dios, cantando. En esos momentos en donde nosotros, la atmósfera nos está agobiando, en donde la atmósfera nos está atrapando, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que más bien cantar, alabar a Él, porque cuando nosotros lo alabamos, Él se va a romper los sapos. Esa atmósfera estaba ahí. ¿Para qué vas a alabar? ¿Para qué vas a cantar? Si Dios no te va a escuchar. Es casi lo más profundo de aquí de la cárcel. Un lugar oscuro. Dios ahí no te escucha. Ahí no va a pasar nada extraordinario. Esos son los dardos que Satanás te está metiendo. Para que no puedas ser libre. Cantaban himnos a quién? A Dios. Porque es a Él que tú tienes que bendecir. Y los presos lo escuchaban. O sea que cantaban pasito, ni se escuchaba al del vecino como a veces nosotros. Que el vecino no sabemos ni quién tenemos al lado. Cuando adoramos, porque no se escuchamos a nadie. Pensamos que estamos solos, porque no hay nadie al lado cantando. Pero cuando estamos afuera, en el mundo, ahí gritamos fuerte. Cuando estamos en los estadios, cantando fuerte. Y venimos a la iglesia y no adoramos fuerte. Festejamos fuerte, pero cuando venimos aquí, no ponemos religiosos. Ella sí, voy a traer al hermano del todo. Y aquí, ni siquiera ni despeinaron. ¿Pero qué? Y allá ni les importaba, no importa cómo llegaran. Lo importante es que llegue. ¿O no? ¿Cómo llegaban? Si a la tienen que muchas veces traer remolcadas. Pero llegué. Y ahorita, ¿qué hizo David cuando llegó la presencia? Ay, no, yo voy a mantener mi postura porque soy rey, no puedo. ¡No! Se despojó de todo su ropa. Dios, soy rey, pero tengo que adorar. Me haré más vil. Bueno, porque ¿quién lo conoce a él como rey? Dios. Y estaba entrando en la presencia. ¿Qué hace usted cuando entra a la presencia? Como mi canto. Criticar. Murmurar aquí. En vez de adorar como estaba haciendo David. Porque a Dios le gusta que nosotros adoremos a Él. Que nosotros lo alabemos a Él. Eso a Dios le fascina. Porque ¿qué está buscando Dios? ¿Qué está buscando Dios? Lo está buscando. Porque están en extinción. No hay adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Lo está buscando. Porque solamente se adoramos a Él, sino en espíritu y en verdad. Y hoy tú tienes que adorar. Ya, suelto. No importa que te vayas, cómo te vayas así. No importa. Es por Dios. Si antes lo hacías por los cantantes, ya no lo vas a hacer por Dios. Amén. Dice. Entonces, ¿qué hacían? Sobrevino el 26. ¿Qué pasó? Sobrevino algo. Porque ellos adoraron a Dios. No se quedaron con esa atmósfera pesada, fea. Ellos no se quedaron con esa atmósfera. Ellos dijeron, vamos a cambiar la atmósfera. Todos los pueblos los oían. Imagínense, porque querían cambiar la atmósfera. Y usted, cuando usted pasa adelante, usted tiene que adorar a Dios. Así, de que todos puedan escucharlo. Dice, entonces sobrevino un de repente. ¿Qué vino? Un de repente que a través de ellos, Dios movió el cielo. A través de su adoración, Dios
me voy al cielo. Entonces yo sí hago que el cielo se mueva a mi favor. Depende de lo que yo hago. ¿Qué hago yo en medio cuando estoy en esa atmósfera? ¿Qué hago yo cuando estoy en esa situación? ¿O me quedo ahí con esa atmósfera pesada? Me quedo... Es más, a mí, ¿saben por qué estaban ellos ahí? ¿Saben por qué estaban ahí? Por predicar el evangelio. No estaban haciendo un pecado, estaban bien. Pero nosotros pensamos que por predicar, por estar así, vamos a pasar todo bonito, todo color de rosa. No, van a venir momentos de eso, en donde la atmósfera va a estar pesada, en nuestra vida, en nuestra casa. Y nosotros tenemos que levantarnos a cambiar la atmósfera. Amén. Dice. Y vino un gran terremoto. De tal manera, wow. Me gusta como dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron. No se puede mantener algo así cuando usted está adorando a Dios. Cuando está cantándote y expresándote. Los cimientos se estremecieron. Nadie puede permanecer allí. Nadie. De la cárcel se sacudía y al instante se abrieron todas las puertas. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todo se soltaron. Pero fue al instante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos tanto tiempo encarcelados, tanto tiempo presos por no adorar a Dios. Tanto tiempo tenemos en esta atmósfera por no adorar a Dios. Porque cuando en el momento en que nosotros lo hagamos, vamos a cambiar la atmósfera. Es en el momento que nosotros lo adoramos. Dice, en la cárcel adoraron. Y Dios respondió ¿con qué? Con su poder. Dios respondió con su poder. Amén. Número 3. En el lugar de su presencia. Donde es entre las alabanzas de Israel. Dios se mueve en medio de un pueblo que adora. No dice en medio de la queja. Ahí no dice eso. No dice en medio del temor tampoco. Sino en medio de la alabanza. ¿En medio de qué? Por eso que usted no se tiene que quejar. ¿Qué tiene que alabar? No lo haga. Solamente adora. Dice, número 4. Alabanza es un arma espiritual. Josué 6:20. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron y aconteció que cuando el pueblo había oído las bocinas, gritaron con gran vocerío. Y el muro, ¿qué pasó? El muro se derrumbó. Cuando ellos gritaron y alabaron a Dios, se rompió, se bajó, se destruyó. Ahora, ¿cuántos muros nosotros tenemos que se tienen que caer? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que se tienen que derribar? Dice, y el pueblo subió a la ciudad y a cada uno de hecho hacia adelante y la tomaron. Dios le entregó ese pueblo porque ellos adoraron para que eso cayera. Ese es un muro fortificado. Humanamente no podían entrar. Y la gente aparte estaba esperándolos. Porque una cosa es que puedan entrar por un lado, pero no, ya ellos estaban esperándolos porque ellos sabían que el pueblo de Israel venía. O sea que todo estaba en contra. Pero ¿qué hicieron ellos? Adorar a Él, tocar bocinas, bendecirlo a Él. Y eso fue lo que sucedió. Dice el 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Todo lo destruyeron. ¿Pero por qué? Porque adoraron a Dios. ¿Todo por qué? Porque alabaron a Dios.
cómo tienen que dar vueltas al pueblo. Dice, característica de una alabanza que atrae su presencia. Número 1, sincera. Una alabanza que sea sincera. No solo de labio, sino de corazón. Permanente. Aun cuando no vemos respuesta. En fe. Aunque las circunstancias nos digan lo contrario. Y número 4, exaltando a Dios, no al problema. ¿Qué tengo que exaltar yo? Es a Dios. Usted habla más del problema que de Dios. Cuando usted está en ese proceso, ¿de qué habla más usted? Es del problema. Está exaltando el problema. Tenemos que exaltar su nombre. Cuando Pablo y Silas quedaron allí, ellos no estaban exaltando el problema, ni se estaban quejando del problema. No, ellos cantaron himno a Dios. No dijeron, Señor, ¿por qué estamos? No, adoraron y exaltaron su nombre. Amén. Y Salmo 156. Salmo 156. Dice Nueva Versión Internacional. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Ahora le pregunto, ¿usted respira? Entonces alábelo. Es una mano. Alabe. Todo lo que respira, alabe. Ahí, todo tiene que alabar a Dios. Todo tiene que alabar su nombre. Es el propósito. La alabanza no es una acción, es un propósito. Este es el propósito con que Dios te va a alabarlo y adorarlo. Cuando estés en prueba, alábala. Cuando estés en espera, alaba. Y cuando estés en victoria, alaba también. En toda hay que alabar. La alabanza cambia la atmósfera, fortalece tu fe y atrae la presencia de Dios. Si quieres que Dios habite en tu hogar, llénalo de alabanza. ¿Qué estás poniendo en tu hogar? ¿Qué están escuchando en tu hogar? Porque eso es lo que se va a llenar. Si tú quieres que Dios habite en tu iglesia, llénala de adoración. Si tú quieres que Dios habite en tu vida, conviértete en un altar vivo. Ahí quiero hablar de dos personas que tuvieron el arca de la presencia, pero no se hizo lo mismo. Primero es Abinadab. Primera de Samuel 7:1. Primera de Samuel 7:1. Dice. El 1 dice, y vinieron los de Queón, la llevaron el arca de Jehová, que llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en la casa de Abí-Ana. ¿Dónde la pusieron? En una casa de Abinadab, ¿verdad? Y el 2 dice, y el día, desde que llegó el arca, pasaron muchos días. ¿Cuánto? 20 años. Y no pasó nada. 20 años en el arca. Nada pasó. No sucedió ningún milagro, ninguna sanidad, nada de nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no alabó, no adoró a Dios allí. Y era sacerdote, ella sacerdote, que tenía que alabar a Dios, que estaba preparado para eso. ¿Para qué se tenía que hacer cuando tener la presencia? Pero muchas veces nosotros tenemos conocimiento, pero no lo aplicamos. Sabemos que tenemos que adorar a Dios. Sabemos que tenemos que, cuando venimos, es para solo adorar a Dios. ¿Y qué hacemos? Otra cosa. Estaba, pero no estaba. No estaba allí. Entonces Dios está allí, pero no se hace presente. No está habitando allí. No está habitando allí. No sucedió nada.
sumo sacerdote, era sacerdote. Abinadab, sacerdote. Y miren, no fueron una semana, 20 años, es muchísimo tiempo. 20 años en donde no sucedió nada. Ella le preguntó, ¿por falta de poder? No, porque esa misma arca, cuando la sacaron, mató ¿a quién? Oh, sí, el hijo de él. No por falta de poder, sino que no se va a manifestar porque no adoramos. Y ahora es otro personaje, Obed-Edom, que sí supo adorarlo a Dios. Y sí supo cómo tener en su casa. En 2 de Samuel 6:13. 2 de Samuel 6:13. Dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Allí se equivocaron, porque no tenía que hacer de esa forma. ¿Cómo tenía que hacer? En los hombros de los sacerdotes, no en carros nuevos. Así no se tenía que llevar la persona. Y se equivocaron. Dice, y llegaron, y la llevaron de la casa de Abinadab. La sacaron de allí. ¿Dónde estaba? Porque no sucedió nada, se la llevaron. Dice, y él, ahí es donde matan Dios al hijo de Abinadab. Dice en el 10, de modo que David no quiso traerla para así el arca de Jehová a la casa de David. David, al ver la muerte, miren, 20 años sin poder, ningún poder se manifestó. Cuando la sacaron de allí, se manifestó el poder de una vez. Cuando la sacaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios tiene que sacarla. El arca de allí, porque estando con él, no iba a pasar nada. No iba a suceder nada extraordinario. Y miren, dice, y luego le hizo llegar David abajo. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, un geteo. Alguien que no tenía que ver con Dios. No tenía que ver con Dios, ni cómo se tenía que adorarla a él. No sabía. Un nuevecito, un nuevo creyente. Pero mira lo que pasa. Y estuvo el 11, y estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, Eteo. ¿Estuvo cuánto? ¿Cuánto? Y yo lo prospero en solo 10 meses. Miren, por eso es que hay personas que tienen el arca por 20 años cristianos y no pasa nada. Y por eso es que muchas veces viene el nuevo creyente, y sabe cómo adorar, sabe cómo honrarlo. Y Dios, ¿quién lo bendice? No somos nosotros, es Dios que nos bendice. Es Dios que te va a bendecir. ¿Qué tenemos que nosotros? Aprender a alabarlo, aprender a adorar a Él. Porque mire, Él no sabía nada de eso. No sabía. No sabía. A ver, Obed-Edom. Pero Él hizo que el arca de Dios lo prosperara. Hizo que, miren, la magnitud que llegó a los oídos del rey David. De un rey, estando en un pueblo lejano. Lejos. Imagínense con lo que Dios hizo a través de él. ¿Y saben lo que pasó? Que después él era el portero del templo. Su descendencia estaba en el portero. Obed-Edom. No tenía que estar allí, pero su adoración, con lo que hizo con el arca, miren lo que provocó. Que ahora su genética estaba allí. Lo que él hizo en el arca, hizo eso. Cambia todo. Donde Dios habita. ¿Dónde habita? Es en medio de la alabanza.
Cuando la iglesia adora, el cielo responde, la gloria desciende y las cadenas se rompen. Y hay la quinta, el número quinta, dimensión corporativa de adoración. La dimensión corporativa de nuestra adoración. Dice que Él habita en medio de la alabanza de Israel. No dice un individuo, no dice una persona, es de su pueblo, de Israel. Somos nosotros los que tenemos que adorarlo. La adoración congregacional unifica los corazones, alinea los espíritus y crea la atmósfera del reino. Crea la atmósfera del reino. Pero para eso tenemos que adorar de forma unida. Unida. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos? ¿Cómo estaban? Unánimes. Unánimes estaban. Si no nos ponemos unánimes, no va a pasar de esa magnitud. Solamente hasta donde usted llegue. Y vamos a la palabra. Segunda de Crónica, 20:21. Nueva traducción viviente. Segunda de Crónica 20:21. Dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército. Nombró cantores, o sea, personas que alababan a Dios delante del ejército. Eso está loco. ¿Cómo usted va a pelear así de esa forma? Eso es loco. ¿Cómo usted va a luchar de esa forma? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer usted en su mente? Poner primero los que van a luchar, los que van a pelear, los que tienen espada, no los que cantan, no los que adoran. Dice, delante y cantaban al Señor, alabando por su santo esplendor. Y esto cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura. Daban dando gracias a Él y alabándolo a Él, cantándole ellos adelante adorándole a Él. La alabanza pone a Dios al frente de la batalla. ¿Dónde pone a Dios? Al frente de la batalla. Eso es lo que más le agrada a Dios, que nosotros podamos, porque ahí dependemos de Él, no dependemos de nuestra fuerza, porque estoy dependiendo de mi adoración a Él para que podamos mover su poder. No en mi ejército, no es como yo esperé, no. Es en Él que tengo que poner mi confianza. Dice el 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanza, ¿a dar qué? Alabanza. El Señor hizo que el ejército de Amón y Moab y el monte de Sem comenzaron a luchar entre sí. Entre sí comenzaron a luchar cuando comenzaron a alabar a Dios. Porque cuando nosotros nos adoramos en equipo, en unidad, la cosa cambia. Se van a pelear entre sí. Es entre sí. No tuvieron que ellos luchar ni pelear. El mismo enemigo peleó entre sí. Pero porque pusieron de primero alabar a Dios. Cuando Judá adoró, Dios peleó. La batalla puede comenzar en la tierra, pero se gana en la atmósfera de adoración. Pero se gana es en tu atmósfera de adoración. Cuando comenzamos a cantar a Dios, Dios puso emboscada entre el enemigo. La victoria comienza con tu adoración. ¿Con qué comienza la victoria? Con tu adoración. Y te he puesto muchos ejemplos en donde ellos pudieron adorar. Ellos pudieron bendecir a Dios, no importando lo que estaban pasando, no importando lo que podían sufrir. Ellos decidieron alabar a Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener nuestra confianza. La misma presencia descendió cuando hubo un mismo sonido. Descendió cuando hubo un mismo sonido, una misma adoración y una misma intención. Cuando nosotros adoremos, tenemos que unirnos. Uno mata ¿cuánto? Y dos a 10,000.
cambia la atmósfera de cómo nos peleamos. La alabanza atrae su presencia. Si quieres que Dios habite en tu casa, en tu iglesia y en tu vida, llena tu atmósfera de alabanza. Llena tu atmósfera de alabanza. Si tú quieres que Dios habite allí. Porque ¿dónde habita Él? En medio de la alabanza de nosotros. No en otro lugar. Si no la alabamos, no va a habitar. No va a habitar, no se va a hacer posible. Así que vamos a ponernos de pie y adorar al Señor. Porque vamos a adorar a Dios. Y vamos a adorar al Señor. Todos de pie, por favor. Y todos que pasemos acá adelante. Vamos a pasar acá adelante para que podamos adorar con una adoración corporativa. Una adoración en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y un mismo sonido. Vamos a adorar al Señor. Vamos todos pasando acá adelante.